Continuamos con terremotos, volcanes y otros monstruos por Diox Radio. Soy Cristian Farías y estamos hablando de los grandes terremotos en Chile. Idealmente pensando en cuáles son las zonas que están como más propensas a tener un gran terremoto. Y esas las mencionamos al final del bloque anterior. Ahora, alguien me podría decir, bueno, pero con tanta incertidumbre respecto a todas estas cosas, ¿por qué debería preocuparme? Y la respuesta es simple, es que a los terremotos les damos lo mismo. Es decir, lo que nosotros queramos hacer con nuestras vidas le da lo mismo a un terremoto. El terremoto va a ocurrir cuando sea su momento de ocurrir. Sea grande, sea no tan grande, la dinámica de las placas va a ir mandando por su propia cuenta. Y por eso el cómo prepararse para un gran terremoto implica en realidad entender cuáles son los escenarios de amenaza, cuáles son las cosas que pueden pasar y qué es lo que nosotros podemos hacer al respecto de eso. Naturalmente no es como que podamos vivir en riesgo cero, los terremotos van a seguir ocurriendo y nosotros vivimos en zonas donde inevitablemente vamos a sentir terremotos y nuestras casas están aquí. Pero hay cosas que podemos hacer para mitigar el impacto. Y esa es la vía. Primero tenemos que continuar con nuestra norma de construcción sismo resistente, por supuesto, pero pues tenemos que empezar a pensar mucho acerca de qué cosas estamos construyendo en zonas costeras. Es decir, vamos quizás, por ejemplo, si construimos un edificio de departamentos en zona costera y todo el mundo entiende claramente el riesgo de que en cualquier momento puede ocurrir un tsunami que se va a llevar una parte de ello, se entiende como un riesgo quizás aceptable para la comunidad, pero claramente no suena aceptable tener una escuela ahí, en una zona de inundación. Y es lo que hemos estado haciendo. Después del terremoto del 2010, se reconstruye una escuela en el mismo lugar donde estaba antes, que es justamente donde se había pasado el tsunami y la había arrasado. Entonces, que es como que no entendemos de que en el futuro pueden pasar estas cosas de nuevo. Tenemos hospitales, edificios de gobierno en zonas de inundación por grandes tsunamis. Las tenemos ahí. Y de alguna manera u otra no estamos haciéndonos cargo de que necesitamos cambiar eso. Y esas son cosas que no podemos permitir que sigan ocurriendo, en definitiva. Hay una conversación súper importante que debemos tener desde la comunidad hacia los tomadores de decisiones y claramente también con quienes son más expertos en el tema. Porque y esto es un tema que no solamente de sismólogos, esto es un tema que tiene muchas aristas. Porque empezar a ver cómo vamos a planificar, cómo vamos a pensar en enfrentar los siguientes grandes terremotos, implica también trabajar mucho, pero es que mucho con las personas. Implica que la gente, por ejemplo, que trabaja en temas que trabaja en ciencias sociales, tienen, es que muchísimo que decir, pero es mucho que decir, porque los problemas son todos interdisciplinarios y siempre van a tener una componente política, siempre van a tener una componente de desarrollo económico que es relevante. Porque tenemos que ir trabajando sobre eso y tenemos que entender el contexto completo de lo que puede pasar. Así que eso es lo fundamental que tenemos que ir viendo. Tenemos un par de preguntas desde las personas que nos fueron dejando preguntas en Twitter y que vamos a ir atendiéndolas. Así que vamos a revisarlas ahora mismo, cuáles son algunas de ellas que guardan relación justamente con qué podemos hacer. Y aquí viene la primera. Plantea que tengo una que siempre me imagino y no sé qué sería más seguro. En un terremoto estando cerca del mar, en un edificio alto, de más de 10 pisos, o mejor alejarse de una zona segura lejos del mar o subir al último piso de dicho edificio. Piensa en Viña del Mar o La Serena por un tsunami. Es gran pregunta, gran pregunta. Y ahí tenemos que pensar siempre en el tiempo que tenemos. Porque resulta de que un tsunami generado por el terremoto te puede llegar tan pronto como 15 minutos después, 15, 20 minutos después de ocurrido, te puede llegar a la zona de la costa, puede llegar ahí, y eso va a ser entonces un problema
importante y tienes que ver si es que llegas en 15 minutos a una zona alejada. Si no puedes, entonces es mejor quedarse en el edificio en una parte alta que es por debajo de la altura de la ola. Claro, ya quedarte en un piso décimo está más que bien y afortunadamente se ha visto de que no deberíamos tener grandes problemas estructurales cuando viene un tsunami, al menos es lo que yo he conversado con varios ingenieros, de que las cargas generadas por un tsunami no deberían ser tan grandes como para poder botar un edificio. Y de hecho lo conversamos acá cuando tuvimos a Filipo Correa en este mismo podcast. Entonces, afortunadamente eso se puede hacer y por tanto la evacuación vertical, como se le llama, juega un rol importante. Quedarte ahí es mucho mejor que bajar y encontrarte con toda la gente que está tratando de bajar, potencialmente exponiéndote a un accidente, que si es que no. Así que sí, es un tema que podemos trabajar ahí. Es mejor hacerlo así y también nos lleva a la pregunta importante de cuál es el rol que va a jugar la comunidad cuando llegue el momento de evacuar. Hay zonas que cuesta mucho evacuar, como en La Serena. Cuesta muchísimo pensar en eso. Pero entonces hay zonas que tenemos que pensar en que hay que evacuar verticalmente y La Serena y Viña del Mar son algunas de ellas. Bien, por otro lado tenemos la segunda pregunta que tenemos el día de hoy, que está hay una noticia de un volcán en Patagonia que se llama Mate Grande. Y esa... pregunta si acaso hay más sin encontrar y cuál sería la causa, falta de profesionales y recursos. Sí, es parte de eso. La verdad es que no es tan fácil llegar y encontrar la evidencia de un nuevo volcán. Pensemos de que el mismo volcán Chaitén se descubrió, entre comillas, en 1988, pese a estar siempre ahí, pero la evidencia, pero estudiar la evidencia de que ahí había un volcán con erupciones que hace cierto tiempo, requiere investigar, requiere mandar gente allá, requiere recursos, y de eso siempre faltan recursos para investigar, y por otro lado siempre faltan profesionales que puedan ir cubriendo esto. Entonces, es un tema importante y nos hace falta profesionales, sí, absolutamente. Necesitamos más científicos en ciencias de la Tierra. Es un tema súper importante para nuestro país. Vivimos ante muchas amenazas y necesitamos de alguna manera cubrir eso también. Pero eso se tiene que hacer con financiamiento y ahí es donde siempre encontramos la piedra de tope, porque ya que nuestro país invierte el 0.38% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología, nos encontramos en una situación de precariedad máxima. Tenemos grandes científicos que están saliendo, gente muy talentosa que está terminando sus doctorados en otros países y que no pueden volver acá porque no tienen dónde trabajar. Y no estamos hablando de alguien que recién salió de la carrera y está haciendo algo, estamos hablando de gente que sacó un doctorado, que está altamente calificado y que no tiene dónde encontrar un espacio para poder trabajar acá y que es un problema muy grande que existe en la ciencia en Chile. Y que tenemos que también atacarlo. El financiamiento de la ciencia es un tema muy importante. Y con eso los voy dejando. El mensaje al final, claro, tiene que ver con la investigación. Hay que investigar muchas más cosas. Hay que bajar la investigación a las personas, pero también, y muy importante, hay que tomar las preguntas desde las personas para poder investigar. Es súper relevante eso y necesitamos hacerlo ahora ya. Porque el siguiente terremoto va a ocurrir, la siguiente erupción volcánica también va a ocurrir. Hay un volcán haciendo erupción ahora mismo en Chile, es el Nevado de Chillán, y va a haber más volcanes haciendo erupción en el corto, mediano y largo plazo. Y vamos a tener grandes terremotos también en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, ante eso necesitamos sí o sí hacernos cargo desde la investigación, desde la generación de conocimiento, desde la interdisciplina, desde la conversación con las comunidades y sobre todo desde la conversación con los tomadores de decisiones. Estos tienen que ser temas importantes a nivel nacional. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Los dejo invitados a que nos sigan en las redes de Divox Radio, en todos lugares, estamos en todos lados. Así que estamos atentos. Que les vaya muy bien y que tengan una gran semana.